Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Ahora con ustedes agradezco a la pastora Diana, pastor David, por la oportunidad y el honor de estar aquí. Y es extra especial para mí porque tengo la oportunidad de seguir con la serie que el pastor David viene predicando, que es las batallas silenciosas que hemos hablado las anteriores 2 semanas. Así que seguimos esta tarde con los temas del libro del pastor David. ¿Quiénes ya obtuvieron el libro del pastor David? ¿Y para cuántos ha sido de bendición? Amén, amén. Así que hoy vamos a hablar de lo que dice el título que está detrás de mí, que es una inyección, ¿qué? Letal. Así que hoy quiero hablar un poquito de eso. Hay inyecciones, yo sé que muchos tenemos conocimiento de inyecciones, y hay inyecciones que son vitamina para nuestros cuerpos, que nos dan fuerzas, nos rejuvenecen, pero también hay inyecciones que tienen lo totalmente opuesto, efecto opuesto en nuestro cuerpo. Una de esas inyecciones son esas inyecciones letales que nos llevan a la muerte. Y hay una inyección letal de la que vamos a hablar esta tarde que quizás tú ya las has estado experimentando o la has experimentado, y esa inyección se llama desánimo extremo. Dile a la persona que está a tu lado, desánimo extremo. Y una persona con un desánimo extremo es una persona que está sin aliento, sin vida, sin fuerzas. En otras palabras, es un soldado desalentado. Y si hay un soldado desalentado, es un blanco fácil para el enemigo. Si hay un soldado desalentado, es un blanco fácil para el enemigo. Pudiera hacer yo la pregunta y decir, levanten la mano aquellos que han experimentado el desánimo. Y estoy casi segura que todas los brazos se levantarían, porque lo que es el desánimo extremo es algo que cada uno de nosotros en algún punto de nuestras vidas lo hemos experimentado. Hoy quiero que vayamos y aprendamos de un ejemplo de un hombre en la Biblia que se llamaba Elías. Elías fue un hombre con un respaldo sobrenatural de Dios. Elías fue un hombre ungido y hoy quiero que veamos el ejemplo de él. Elías era un hombre de la presencia de Dios. Constantemente él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¡Wow! Pero cuando este hombre se encontraba en la cima, en lo más top máximo de su carrera, tras obtener varias victorias que Dios le había otorgado, él derrotó los profetas del dios Baal, él hizo caer fuego del cielo, él le demostró a todo Israel que Jehová es el único Dios verdadero. Pero aún después de todo eso, aún después de todas esas victorias, llegó a Elías un momento de desánimo extremo a su vida. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto.
Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías, el hombre ungido de Dios, fue de decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, ahora decir, mátame, Señor, quítame la vida. Y eso suena fuerte. Y quizás tú dices, wow, eso es muy extremo. No sé cómo una persona llegue a ese extremo. Pero si somos sinceros, hay más de una persona en este lugar que ha usado frases similares a las que usó Elías. Hay personas en este lugar que han dicho lo mismo y han pedido, mátame, Señor. Quiero rápidamente ponerte en contexto para entender un poco mejor cómo es que Elías llegó a ese estado de desánimo extremo. En la vida de Elías hubieron dos personas que le representaron un gran problema. Hubieron dos personas que, en otras palabras, le hicieron la vida de cuadritos. O sea, complicado. Esas dos personas era primero el rey malvado Acab. Era el rey que estaba reinando sobre Israel en ese momento, pero también su esposa, igual de malvada o quizás más, una mujer perversa, que incluso el nombre de Jezabel sigue siendo un nombre que representa un espíritu que se mueve aún hoy en día. Entonces estas dos personas eran un problema para la vida de Elías. Querían de verdad acabar con su vida, pero el problema que Elías tenía no solamente era carne, sino que era un problema, una lucha espiritual. Dile a la persona que está a tu lado, luchas espirituales. Había una fuerza espiritual detrás del ministerio de Elías, así como la hay detrás de nosotros. Tenemos que tener eso muy claro. Así como había una fuerza detrás de Elías, hay fuerzas que quieren venir a atacar nuestras vidas también. Por eso, nosotros tenemos que tener muy presentes que estamos en una lucha constante y no podemos bajar la guardia. Efesios capítulo 6, versículo 12. Quiero que rápidamente vayamos y leamos juntos. Dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow. No es una lucha contra sangre y carne, sino que es una lucha espiritual. Es una lucha ¿qué? Espiritual. Por eso, el desánimo y la depresión no se puede quitar o curar con cosas superficiales. ¿Sabes? Esta semana yo estaba viendo un video en las redes y el video promovía vacaciones para quitar el desánimo. O sea, yo veía el video y digo, qué bonito video. Y vi un poco más del anuncio y lo que decía es, según los expertos, los esposos que llevan a sus esposas de vacaciones viven más feliz. Porque si la esposa está feliz, el esposo también. ¿Y todas las esposas dicen? Entonces yo inmediatamente, porque a mí me preocupa la salud mental de mi esposo, le envié la información y le dije, mi amor, es importante que me lleves de vacaciones, no por mí, por la salud de él. Pero ya en serio, cuando nosotros estamos en desánimo y depresión, no hay vacación, ni carro nuevo, ni bolso Louis Vuitton nuevo, y aún ni medicamentos que puedan ayudarnos a salir de eso. Y es porque el desánimo y la depresión tiene una raíz espiritual, una raíz emocional y también una raíz mental. Entonces es espiritual, emocional y mental. Ahora quiero que rápidamente veamos cómo es que llegó el desánimo a la vida de Elías
y así aprender cómo es que llega muchas veces el desánimo a nosotros. Entonces, primero que todo, el desánimo llega después de una gran victoria. Cuando nosotros vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, podemos ver cómo Dios le da la victoria a Elías en el Monte Carmelo. Vemos cómo Dios le contesta, envió fuego celestial, hizo que todo aquel que adoraba al Dios de Baal se diera cuenta que en realidad solo había un solo Dios, único Dios verdadero. Y aún, quiero que pongan atención a esta parte, aún encima de esas victorias en las que se encontraba Elías, ahí le alcanzó el desánimo. Aún detrás de esas grandes victorias, ahí pudo alcanzarle el desánimo. En nuestras vidas, quizás nosotros hemos tenido momentos donde pensábamos que ya estábamos en la cima de todas las victorias y que nada podría tocarnos. Quizás pensábamos, no, ya llegué aquí al top, estoy encima de la montaña, no hay nada que pueda tocarme, pero ahí mismo llega el desánimo. Ahí nos encuentra el desánimo. Y muchas veces sucede porque hemos llegado a la cima, pero al momento de estar ahí hemos quizás removido nuestros ojos y no hemos entonado nuestros oídos a quien nos ayudó y caminó con nosotros para dejarnos llegar a esa cima. Entonces tenemos que tener cuidado que en momentos de victoria no bajemos la guardia, que en momentos donde nos sentimos en la cima no desentonemos nuestros oídos a la voz de Dios y dejemos que otras voces vengan y siembren miedos en nuestros corazones. Segundo, ¿cómo es que llega a Elías y cómo es que llega a nosotros el desánimo? Y es a través de las palabras de invalidación o intimidación. Lo repito, a través de palabras de invalidación o intimidación. Vamos y veamos Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Y dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Wow, esa es una amenaza que a cualquiera lo hace correr. Y Elías escuchó estas palabras que le mandó a decir Jezabel, y no solamente las escuchó, sino que le empezó a ponerle forma y visión a esas palabras. Porque cuando continuamos leyendo el versículo 3, lo describe de esta manera diciendo, viendo, ahí está la palabra clave, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces Elías recibe esta amenaza que dice, yo te cortaré la cabeza, me aseguro que por sí te mueres. Y él no solamente recibió y escuchó las palabras, sino que inmediatamente le puso visión y le puso forma. Ya se vio prácticamente muerto y dice aquí que Elías huyó. ¿Cuántas veces nosotros somos similar a él? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos palabras que nos intimidan? Palabras que quizás vienen a invalidarnos y nos aferramos tanto a ese sentimiento negativo que empezamos a ponerle forma a esas palabras también. En otras palabras, nos empezamos a ver de la manera que esas palabras nos describen. Quizás nos vemos como personas que no tienen valor, como perdedores, como fracasados, como personas inferiores. Y se nos olvida, en realidad, quién es que Dios dice que somos. Jesucristo nos da una lección muy, muy clara en Lucas
8:18. Y él dice, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. En otras palabras, él está diciendo, presten bien, presten atención a la manera que están escuchando. Y por eso quiero compartir esta frase que dice, aprendamos a filtrar lo que oímos. Dile a tu vecino, filtra lo que oyes. Mira este slide. Los mismos dioses que Elías derrotó en el Monte Carmelo son los mismos con los que amenazaba la bruja Jezabel. ¿Cuántas veces gigantes que ya hemos vencido vuelven a amedrentarnos y nos dejamos caer en su trampa? Por eso es sumamente importante filtrar lo que dejamos entrar a nuestros oídos. Es sumamente importante recordar en la palabra que estamos parados, no en el qué decir, sino en el que Dios dice. Amén. Tercero, ¿cómo es que llega el desánimo a Elías y cómo es que llega a nosotros? Cuando nos aislamos. Y yo creo que este punto habla a muchos de nosotros esta tarde. Cuando nos aislamos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 4, dice, Elías se asustó. ¿Y qué? Huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Escucha, Elías se había acostumbrado a caminar solo, a hacer vida solo, a hacer ministerio aún solo. Y recordemos que fue hasta después de su crisis que fue que Dios le llamó a que fuera a buscar a Eliseo, lo instruyera y lo ungiera como su sucesor. Pero cuando leemos Primera de Reyes 19:16, hay muchas personas o enseñanzas que dicen de que Dios en ese momento que le pide a Elías que vaya y unja a Eliseo, está desechando a Elías. Pero no es correcto, porque aún después que lo ungió como su sucesor, ellos caminaron juntos por alrededor de 7 a 10 años. Y seguramente durante ese tiempo es donde Elías aprendió a no caminar tan solo. Entonces, regresando a Elías pensaba que en medio de esa crisis, en medio de ese tiempo, él se encontraba solo. Vemos en el versículo 10 del capítulo 19, y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y aquí está, yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes? La frase, yo solo he quedado o he quedado solo, es la misma expresión que muchos de nosotros hemos usado antes de caer en el desánimo. He quedado solo, estoy sola. Y es ahí donde el enemigo nos quiere tener. Es en esa mentalidad de soledad, en esa mentalidad de no tengo a nadie que me rodea, que me apoya, donde el enemigo sabe que puede llegar a atacarnos y hacernos daño. Cuando vemos Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, dice, pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal,
y todas las bocas que no lo han besado. En este versículo prácticamente vemos que hay un remanente, que hay un remanente de hombres fieles como él. Entonces no es que Elías estuviese solo, sino que él mismo se había aislado. Y muchas veces somos igual que Elías. Empezamos con la frase de que estoy sola, estoy solo, no tengo a nadie conmigo, nadie me entiende, no hay persona que venga a mi rescate. Cuando hay, así como dice la palabra, habían 7,000. Pero hemos decidido nosotros mismos aislarnos. Entonces, Elías no estaba solo, sino que él mismo se había aislado. Quiero que leamos esta frase: no estás solo en tu desánimo. Dile a tu vecino: no estás solo en tu desánimo. Pero yo necesito que se lo digas con convicción, porque hay que verdad que crean de que hay un pueblo que les apoya. No estás solo en tu desánimo. Amén. Y próximo, ¿qué es lo que a veces nos lleva al desánimo? Cuarto es cuando nos sentimos decepcionados. Cuando nos sentimos decepcionados. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Quiero que me acompañen. Dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Cuando está él quejándose con Dios, Elías está diciendo: estoy decepcionado, Señor, por este pueblo. Estoy decepcionado por las decisiones que han tomado, porque es un pueblo indeciso, es un pueblo distraído. Él estaba frustrado de ver cómo los reyes mataban y perseguían a los profetas. Pero Elías necesitaba aprender algo muy importante, y es que esa realidad no estaba en sus manos. Es algo que nosotros también debemos de aprender, que hay realidades que no están en nuestras manos. Y aquí está lo complicado para nosotros, porque a veces nosotros también somos igual que Elías y decimos: no, es que estoy frustrado, estoy decepcionado porque la decisión de esta persona, porque esta persona tomó esta decisión y me desanimó a mí también. Me desanimó, me decepcionó. Y no podemos ser así nosotros. Nosotros no podemos darle ese poder a las acciones o a las decisiones que otros tomen. Amén. Quinto, ¿cuándo o cómo es que llega el desánimo? Es cuando estamos en un cansancio extremo. Cuando estamos en un ¿qué? Elías venía de una jornada durísima, no solamente física, pero espiritual y emocionalmente también, que la palabra dice que era tanto el cansancio que él se quedó dormido. Él se quedó dormido. ¿Sabes? El cansancio físico y emocional puede influir profundamente a nuestro ánimo. Tenemos que tener cuidado y estar muy alertas cuando nos encontramos en ese estado, ya sea físico o mental. Porque un soldado desanimado es ¿qué? Blanco fácil para el enemigo. Entonces ya hablamos de cómo es que llega el desánimo a Elías y cómo muchas veces llega a nuestras vidas también. Pero ahora quiero que rápidamente hablemos de entonces cómo es que nosotros combatimos ese desánimo. ¿Cómo es que se combate ese desánimo? El pastor David hablaba estas 2 semanas atrás de un armario.
Él hablaba de un armario al cual nosotros tenemos acceso. Y eso a mí de verdad me encantó. ¿Sabes por qué me encantó? Porque si tenemos acceso a un armario, tenemos acceso a herramientas. Herramientas que nos ayudan a salir de desánimo, de cualquier situación en la que nos encontramos. Amén. Así que hoy, de ese armario, vamos a ver 2 herramientas. Y la primera herramienta, y voy a necesitar la ayuda de un voluntario especial y guapo que tengo esta tarde, mi esposo, que me va a ayudar. Que diga los legendarios, ¿no? Bueno, una de las herramientas que tenemos en nuestro armario es el radio receptor. Este radio que tú ves, vamos a darnos la vuelta aquí, es un radio receptor que se usa con los militares. Entonces, ojo, esta mochila tiene el aparato que le ayuda al equipo que está en batalla a comunicarse con su general. Entonces, esta herramienta quizás no es una herramienta que te ayuda a atacar y explotar y hacer todo aquello que vemos en las películas de acción, pero es una herramienta sumamente importante, porque sin un radio receptor, sin un radio que nos ayuda a comunicarnos, no podemos recibir los pasos, la guianza que vienen directamente de nuestro capitán. ¿Sí me explico? Así que esta herramienta de la que están viendo hoy, nosotros también tenemos acceso a un radio receptor. Para nosotros nuestro radio receptor es la comunión con nuestro general. Es la relación íntima con el Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros tenemos este radiocomunicador, tenemos a nuestro general que quiere hablarnos, tenemos a nuestro general que quiere darnos, guiar nuestros pasos, pero lo que tenemos que asegurarnos es que no haya ninguna interferencia que interrumpa la voz de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, tenemos que asegurarnos que no haya ningún obstáculo que bloquee la señal con nuestra comunicación con Dios. Entonces, ¿cómo es que hacemos eso, Michael? Nos aseguramos que lo hagamos de rodillas. Nos aseguramos que de rodillas orando. No dejemos ningún obstáculo, nada que venga a querer interferir entre la señal que tenemos nosotros aquí con nuestro Dios. En otras palabras, tenemos que aprender de rodillas a cancelar todo espíritu jezabélico en nuestras vidas, todo espíritu de mentira, todo espíritu de depresión, todo espíritu de desánimo, todo espíritu que quiere venir a estancarnos y dejar que Dios y solamente su voz sea quien nos guía, sea quien nos anima y sea quien nos levanta. Amén. Thank you, Lord. Elías, siendo el hombre que vivía en la presencia del Señor, empezó a escuchar la voz de Jezabel por encima de la voz del que le llamó. Y por eso Dios mismo tuvo que ir y sacar a Elías de la cueva en la que se había metido para él poder enseñarle un nuevo nivel o una nueva faceta de la voz de Dios que Elías no conocía aún. Entonces nosotros vemos que Dios le muestra a Elías en el capítulo 19 un terremoto, le muestra un viento recio que partía los montes y las rocas y un fuego ardiente, pero dice la palabra, pero Dios no estaba ahí. Dios tuvo que volver a sintonizar su voz, a Elías con su voz. Primera de Reyes 19, 12 al 13 dice, y tras el terremoto
un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes? La señal de radio de Elías estaba bloqueada. Había muchas interrupciones en la señal que Elías tenía con la voz del Padre, porque el ruido de la voz de Jezabel y aún el ruido de la misma voz de Elías se había vuelto más fuerte, porque lo único que Elías escuchaba era que ya estaba muerto. Lo único que él veía, él visionaba era: ya estoy muerto, ya no hay esperanza para mí. Y sabes, Dios, cuando se encuentra ahí con Elías en esa cueva, no discute con él para nada, simplemente le da una instrucción muy fácil y clara y le dice: Elías, come y bebe, porque el largo camino te resta. Elías pensaba que ya todo estaba terminado. Él ya pensaba: yo ya aquí quedé, aquí morí. Y Dios le dice: no, Señor, no, Señor. Levántate, Elías, porque hay mucho que hacer. Y sobre todo eso, yo estoy contigo. A alguien Dios le dice: levántate, porque hay mucho que hacer y yo estoy contigo. Al escuchar la voz tan clara de Dios, Elías ya no pudo sacar excusas, ya no pudo decir estoy solo, ya no pudo decir nada más, sino que solamente obedeció, se levantó y puso a Jezabel en su lugar. Quiero compartir esta frase que dice: restauremos la señal con la base militar. En otras palabras, tenemos que reconectarnos con el Espíritu Santo y su palabra y con nuestros hermanos en la fe. Amén. Así que ese era el radioreceptor, pero la segunda herramienta a la cual tenemos acceso es el cuarto de recuperación. El cuarto de recuperación. Y esta herramienta solo están en las bases militares. Es un cuarto que hace exactamente lo que dice su título. Es un cuarto de recuperación que trata a los soldados heridos. Entonces toda base militar tiene este cuarto, esta unidad, donde ellos llevan a los soldados heridos para que se les brinde ayuda, para que se les brinde cuidado. Y ellos lo único que tienen que hacer, el herido, es dejarse cuidar. Y sabes, así le sucedió a Elías. Él entró en ese cuarto de recuperación. La palabra nos dice en Primera de Reyes 19, versículo 7, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez que, fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces, Elías entró en un cuarto de recuperación. Él se dejó cuidar, él se dejó restaurar. Y sabes, hasta Jesucristo mismo tuvo en un punto de su vida que entrar en un cuarto de recuperación. Jesús sintió una presión muy fuerte que la describe en Mateo capítulo 26, versículo 38, que dice: entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Sabes, Jesús no es ajeno a esos sentimientos de presión. Es por eso que Jesús es nuestro ayudador, porque Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Dile a la persona que tienes a tu lado: Él nos entiende.
Entonces no solamente Él nos entiende, Él también nos sustenta. Ahora dile a la persona que nunca has volteado a decirle, ahora dile, Él nos sustenta. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice, versículos 5 al 8, dice, de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, Elías. Miró a su alrededor y vio su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes, un jarro de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. El Señor le dio a Elías palabra y provisión. Levanta tu mano y dice, palabra, como dice el pastor David, y provisión. Vemos aquí que le dio un pan cocido, caliente y preparado usando un ángel, pero también le recordó que Él era su sustento. Quiero que escuches esto, Dios te sustentará en los tiempos de desánimo. Él será el que te dará palabra, pero también te dará provisión. La palabra de Dios es la que nos sustenta. Y si estamos aquí, es porque Dios nos ha sustentado durante tiempos difíciles. Y creo que muchos de nosotros podemos decir amén a eso. Y vamos cerrando. Isaías 41, 13 al 14 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacobo, vosotros los pocos de Israel. Yo soy ¿qué? Tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. Dios nunca abandonó a Elías y tampoco te abandonará a ti. Entonces, ¿cómo es que nosotros vencemos la depresión y el desánimo? Rápidamente vamos a dártelas. Primero, no creas a las mentiras y amenazas del enemigo. Segundo, no huyas, no te aísles. Tercero, recuerda lo que Dios hizo antes. Si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. Cuarto, fortalécete con su palabra y su Espíritu Santo. Quinto, destruye el espíritu de Jezabel, porque la batalla es ¿qué? No es con tu cónyuge, no es con tus hijos, no es con tu jefe, es espiritual. Y sexto y último, busca apoyo y practica el principio de la rendición de cuentas. Escucha, no tiene que avergonzarte el ir y buscar apoyo. Es de valiente saber decir necesito ayuda cuando sentimos que estamos entrando en desánimo. Para cerrar la historia de Elías, es poderoso ver cómo él regresó a su lugar donde había sido su gran vergüenza, pero esta vez él regresa a decretar victoria y juicio, porque dice Primera de Reyes capítulo 21 que Dios le dice, ven a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posición del mismo. Dile que así dice el Señor, ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de sus propiedades? Luego dice que así también dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu sangre. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. ¡Wow! Dios no dejará en vergüenza a sus siervos. Dios no dejará en vergüenza a sus siervos. Dios no dejará en vergüenza a sus siervos. Lo más hermoso de esta historia no es solamente ver que Elías huye y fue restaurado, no. Lo hermoso es ver cómo Dios lo encuentra, cómo lo trata y también cómo lo restituye. Nuestro Dios cumplirá su plan en nuestras vidas. Nuestro Dios cumplirá su plan en nuestras vidas. Y tal vez hoy tú estás en este lugar y entraste a este lugar y como Elías tú te sientes cansado. Quizás estás sentado ahí, te sientes desanimado o incluso tú también entraste aquí con deseos de rendirte. O me atrevo a decir, entraste aquí ya rendido. Pero así como Dios fue a buscar a Elías a su cueva en su momento más oscuro,
así también hoy Dios te está buscando a ti. Así hoy Dios también te está buscando a ti. Él no te juzga por tu cansancio y tampoco te rechaza por tu desánimo. Al contrario, esta tarde hoy Dios quiere estrechar su mano. Él quiere alimentar tu alma, pero Él también quiere que recibas vida eterna. Así que hoy yo quiero que por unos segundos cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Y quiero que tú, en estos segundos que vamos a tener de ministración, que dejes que el Espíritu Santo empiece a ministrar la palabra en tu corazón. Que dejes que el Espíritu Santo empiece a hablar a tu vida. Sabes, hoy es el día para dejar de huir. Hoy es el día para dejar el desierto y correr hacia los brazos del Padre. Y si tú nunca anteriormente has entregado tu corazón a Jesús, este es tu momento. Y si alguna vez quizás tú caminaste con Él, pero te habías alejado, yo quiero decirte que hoy tú puedes volver al Padre. Porque hoy, esta tarde, Dios te está esperando con amor. Así que por unos segundos yo quiero hablar a aquellos que dicen: Perla, yo soy aquella persona que entró desanimada. Yo soy aquella persona que entró ya rendida. Yo soy aquella persona que necesita que el Padre extienda su mano y me levante, porque me encuentro ahora metido en una cueva y no encuentro cómo salir. Si esa persona eres tú, yo quiero decirte que Dios hoy quiere brindarte ayuda. Hoy Dios quiere que tu vida cambie, que no salgas de este lugar igual. Él ha dado un regalo precioso para aquellos que lo aceptan y deciden caminar con Él como su único Salvador, como su único Padre. Y hoy yo quiero extender esa invitación a tu vida. Si eres tú esa persona que dice: yo necesito a Jesús, yo necesito que Él me entre en mi corazón y que sea mi Señor, que sea el Padre que guía mi vida, yo quiero que hoy levantes tu mano. Ahí donde estás, tú levanta tu mano rápidamente. No voy a hacer que pases aquí al frente, no tienes que preocuparte por eso. Solo levanta tu mano si tú dices: yo soy esa persona que necesita a Jesús. Yo soy esa persona que necesita a Jesús en mi vida. Veo tu mano ahí atrás, veo tu mano aquí también. Levanta tu mano, ahí donde estás. Dios está viendo esas manos levantarse aquí en este auditorio. Y Dios quiere ministrar tu corazón. Deja tu mano ahí en alto. Y ahí en alto, muévela para que rápidamente alguien se va a acercar y va a orar. Ahí donde tú estás contigo. Ahí donde tú estás se te va a acercar alguien que quiere nomás acompañarte en una oración. Así que levanta tu brazo una vez más. Si eres tú quien dice: Perla, yo necesito a Jesús. Yo necesito que Él entre a mi vida. Porque de este lugar yo no salgo con ese desánimo extremo. De este lugar yo no salgo con ese desánimo que ha venido a atacar mi vida. Levanta tu mano. Y mientras tú levantas tu mano, alguien se acerca a ti. Y quiero que tú me acompañes en esta oración. ¿Eres líder, pastor o simplemente alguien que quiere crecer en la predicación? O tal vez ya predicas pero estás cansado de que tus mensajes no llegan ni causan efecto en el corazón de las personas. Esto es para ti. Soy David Escarpeta, predicador, cantautor, pastor, escritor. Por la gracia de Dios, más de 215 millones al año de personas reciben nuestros mensajes y hemos escuchado miles de testimonios de personas que han sido bendecidas. Y es por eso que quiero en este masterclass ofrecerte un material buenísimo que te va a servir a llevar a tu predicación a otro nivel. Quiero expresarte de mi corazón y darte las herramientas que durante todos estos años he podido implementar y aprender para tener una predicación efectiva y exitosa.
Y también al mismo tiempo, cómo tener métodos de estudio que te pueden abrir más el entendimiento de las escrituras. Porque como estudias las escrituras, así también la vas a comunicar. Así que este masterclass es para ti. Asegúrate tomar ahora mismo un cupo porque quedan pocos. Y que este tiempo de masterclass te lleve a otro nivel en tu estudio y en la predicación de la palabra de Dios. Te espero en este masterclass del escritorio al púlpito.